Eh, Así como el doctor Pazimiño empezó diciendo que él no es experto en temas agrícolas, yo quiero decir que no soy experta en temas de salud, por si acaso, en aplicaciones a la salud de los transgénicos, ¿no? Entonces, el ámbito en que yo voy a hacer mi ponencia es sobre eh, los transgénicos con aplicación agrícola. Lo primero que quiero puntualizar es que, a pesar de lo que se dice que los transgénicos son cada vez más precisos, la manipulación genética no es una tecnología precisa. La inserción de ADN extraño en una posición no deseada dentro del genoma puede potenciar o silenciar los procesos de producción de proteínas y provocar cambios en la composición o aparición de compuestos potencialmente tóxicos en los alimentos con riesgos a la salud. Es decir, la idea de que se hace un trabajo quirúrgico cuando se desarrollan transgénicos no es verdad. Y el hecho es que con los transgénicos se obtienen impactos no previstos. Eso es un estudio hecho en Brasil. Brasil es el segundo productor de transgénicos en este momento en el mundo. Es hecho en la Universidad de Santa Catarina. Entonces aquí se hizo la comparación de dos transgénicos isogénicos, es decir, que son idénticos, con excepción que el uno tiene una modificación genética. Y los autores lo que hicieron fue comenzar a comparar entre estos dos tipos de maíces algunas características. Compararon, por ejemplo, 32 proteínas y encontraron diferencias, por ejemplo, en el metabolismo energético de los carbohidratos, en el procedimiento de información genética, en el procesamiento de información genética y en la respuesta de las plantas frente al estrés. Porque lo que hicieron los investigadores fue sembrar estos dos maíces en una situación de suficiente cantidad de agua y una situación sin agua, o con estrés hídrico. Y encontraron diferencias muy significativas en los dos tipos de maíces. El maíz que se usó fue un maíz que había sido manipulado para ser resistente a insectos, nada más. Esa fue la única característica que se introdujo. Sin embargo, se encontró 32 diferencias en la expresión de las proteínas, lo que nos demuestra que los transgénicos desencadenan efectos no deseados. Este es otro estudio hecho en la Universidad de Alejandría, en Egipto, y aquí también se comparó un maíz transgénico con su contraparte no transgénica, y se comparó los perfiles de ácidos grasos, sacáridos, minerales, entre otros, y se encontró un incremento en las proteínas totales, también en la grasa cruda, en la fibra cruda, en los sacáridos totales, en el contenido de almidones. Los minerales como calcio y sodio bajaron significativamente en el caso del maíz transgénico, el fósforo aumentó dramáticamente y los ácidos grasos se detectaron con diversos valores en el maíz BT. Lo que muestra que, a pesar de que con los transgénicos se quiere introducir solamente un gen, los impactos son completamente diferentes. Ahora, hablando de mitos de los transgénicos, yo quisiera puntualizar que en el mundo se cultivan masivamente solamente dos características de cultivos transgénicos, solamente dos características. Los cultivos que son resistentes a herbicidas, especialmente al herbicida glifosato del que se estaba hablando toda la mañana, el doctor César Pazimiño decía, ¿por qué cuando se habla de transgénicos enseguida se hace mención al glifosato? Porque el 12% de los transgénicos que se cultivan en el mundo son resistentes al glifosato, el 4% son resistentes a insectos, como los transgénicos de los que hablé hace un momento, se llaman transgénicos BT, y el 77% son transgénicos que tienen las dos características, es decir, son resistentes a insectos y resistentes al glifosato. Entonces, si sumamos 77 más 12, vemos que la mayoría de transgénicos que circulan en el mundo son resistentes al herbicida glifosato. Entonces, hablar de cultivos transgénicos es hablar de glifosato. ¿Qué transgénicos se cultivan en el mundo? Hemos visto que hay solamente dos características. Hay otras pequeñas características, otros cultivos mucho más pequeños que se veía en ese gráfico. El gráfico que nos mostró el doctor Pazimiño, realmente, si ustedes comienzan a analizarlo de manera más minuciosa, es realmente un efecto propagandístico, porque parece que fueran montones de cultivos en montones de partes del mundo, ¿no?
pero masivamente se cultivan solamente 4 cultivos transgénicos. El primero es la soya, que representa el 80% de los cultivos transgénicos a nivel mundial. El segundo es el maíz, perdón, el 80% de la soya transgénica cultivada a nivel mundial es transgénica. Luego tenemos el maíz con 51 millones de hectáreas, es el 30% del área global de maíz duro para la industria de pollos, como decía Javier, es transgénico. El 24,7%, perdón, el 14% con 24,7 millones de hectáreas es algodón y el 5%, es decir, 8,2 millones de hectáreas es colza o canola. Una cosa que podemos ver de estos transgénicos es que todos están destinados a la agroindustria. Ninguno de estos cultivos pueden ser consumidos de manera directa. Ustedes me dirán, el maíz, si nos podemos comer el choclito, ¿no es cierto? Pero no es el choclito, el maíz que ha sido manipulado, sino el maíz duro para la industria avícola. Todos estos son cultivos oleaginosos. El destino final de todos estos es convertirse en piensos para animales y en el caso del algodón, fibra para producir telas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos también otro mito de los transgénicos sobre el hambre en el mundo. Realmente, con estos transgénicos no se alivia para nada el hambre en el mundo. Ahora, en cuanto a los países que han adoptado masivamente los transgénicos, esos son datos que muestran que lamentablemente la mayoría de cultivos transgénicos se cultivan en América, eso sí es verdad, siendo el primer productor Estados Unidos, seguido por Brasil, luego tenemos Argentina, luego tenemos Canadá, la India, y todos los restantes tienen producciones mucho más pequeñas. En América del Sur tenemos a Colombia, que cultiva maíz y algodón. Tenemos a Paraguay, que cultiva 3 millones de hectáreas, que para la superficie de Paraguay es muy grande y con impactos muy fuertes. Y tenemos Paraguay con 1.300.000 hectáreas, que para el tamaño de Paraguay también es una superficie extremadamente grande. Ahora, yo quería referirme a los cultivos que más se extienden en el mundo, que son los cultivos con resistencia a glifosato. Primero, ¿por qué han tenido tanto éxito estos cultivos? Porque facilitan el manejo de malezas. En monocultivos, uno de los principales problemas es el surgimiento de malezas. Y el gasto que hace un agricultor más alto en una situación de monocultivo es la contratación de mano de obra para el deshierve. Entonces, hacer una fumigación aérea con glifosato le significa un ahorro muy grande a los agricultores. Pero para hacer fumigación aérea no es posible hacerla si no es transgénico, porque si usted fumiga una zona, primero, contratar un avión no se justifica si no tiene una extensión muy grande, ¿no es cierto? Si es que usted tiene otros cultivos, o inclusive si tiene soya asociada con otros cultivos, si no son resistentes al glifosato, se mueren. Por eso es una práctica concentradora de tierra y promueve el monocultivo. Ahora, el glifosato inhibe una enzima que actúa en lo que se llama la ruta metabólica del ácido chiquímico. Lo interesante es que los cultivos transgénicos con resistencia a glifosato actúan en la misma ruta metabólica. Por lo tanto, todos los impactos que ya están comprobados, por ejemplo, un estudio reciente de la Agencia del Cáncer de la OMS, determinó que el glifosato es un posible cancerígeno para seres humanos. Los mismos tipos de impactos pueden adosarse a la soya con resistencia al glifosato porque los dos actúan en la misma ruta metabólica. Ahora, ¿de qué se trata esta ruta metabólica? Ahí se producen 2 aminoácidos esenciales que están presentes solo en las plantas y por eso el glifosato es un herbicida. Es un herbicida y se dice que no afecta a, por ejemplo, mamíferos. Sin embargo, bueno, vamos a ver que sí afecta a mamíferos. Pero además de esta ruta metabólica surgen una gran cantidad de compuestos que ayudan a todos los organismos a defenderse, a aumentar el sistema inmunológico.
Y es así como hemos visto que existen impactos a la salud. No quise yo poner el ejemplo del doctor Seralini, porque sabía que el doctor Passanini iba a usarlo, no por ello deslegitimar su estudio. Pero, por ejemplo, aquí quiero presentar un estudio hecho por la Academia Rusa de Ciencias. Los científicos de la Academia de Ciencias alimentaron a dos grupos de ratas preñadas, las unas con soya convencional, otros con transgénico, y encontraron que las crías de ratas alimentadas con soya transgénica tenían una descendencia mucho más pequeña y tenían problemas en diferentes órganos y una serie de problemas fisiológicos. Para no abundar en el tema de los impactos a la salud de los cultivos RR, me he permitido aquí poner una lista de diferentes referencias científicas sobre estos impactos. Si ustedes quieren tener acceso a esta información, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos junto con la Universidad Salesiana hizo un estudio que se llama 365 razones para un Ecuador libre de transgénicos, donde hay resúmenes cortos de estos estudios y otros, y hay un link donde ustedes pueden llegar al estudio científico. Generalmente están en inglés. Entonces en el libro se hizo un doble esfuerzo de traducción, primero del inglés al español y luego ponerlo en lenguaje que más o menos cualquier persona puede entender. Bien. ¿Cuál es el sistema agroalimentario que promueve la soya con resistencia al glifosato? Vemos aquí una fotografía de soya siendo cultivada en Brasil. Es un monocultivo, como dicen los jóvenes, a lo bestia, ¿no es cierto? Tenemos aquí estas máquinas cosechadoras, porque se hace con el sistema de siembra directa, y aquí estas máquinas que están sembrando sobre el mismo terreno. Eso es posible en Brasil porque Brasil es un país tropical donde se puede hacer ese tipo de cultivos. El modelo de la soya RR se llama RR porque la formulación con la que vende Monsanto su glifosato se llama Roundup. Entonces esas son semillas Roundup Ready, es decir, listas para ser usadas con Roundup o con glifosato. Entonces este modelo está formado primero por las semillas transgénicas RR, segundo por las fumigaciones aéreas con glifosato y otros agroquímicos, porque los cultivos transgénicos, al ser un cultivo transgénico es una especie de cultivo que tiene una infección, porque para ser transgénico se hace una especie de infección de transgenes. Entonces es un organismo por definición más débil que otros. Entonces son más susceptibles de enfermedades. Por ejemplo, si usted, en un estudio que hicimos, por ejemplo, sobre la empresa Syngenta, que es la primera productora de agroquímicos en el mundo, decían, las grandes ganancias que hemos tenido, me parece que fue en el año 2010 o en 2010, se deben al surgimiento de la roya de la soya en Sudamérica, es decir, en todos los países que hemos visto donde se cultiva la soya transgénica. La soya transgénica es más débil y eso es una maravilla para las empresas. Yo digo, Syngenta lucra de los fracasos de Monsanto. La soya de Monsanto fracasa, se hace más débil, le cae la roya, y quien lucra es Syngenta porque vende sus fungicidas. Por eso es que Monsanto trató de comprar Syngenta, pero no lo consiguió. Entonces, tenemos los fungicidas, luego tenemos la siembra directa, que es el modelo que vimos anteriormente, agricultura a gran escala. Este modelo, como les decía antes, no es posible si no es a gran escala, no es rentable si no es a gran escala. Lo que promueve el acaparamiento de tierras. El modelo que se está imponiendo en el cono sur es el arrendamiento de tierras, es decir, muchos agricultores que antes producían trigo u otros productos tenían, por ejemplo, unas 300 hectáreas, que para Argentina es pequeño, están arrendando sus tierras, y quienes están enriqueciéndose y están sembrando soya son los pools de siembra, donde hay muchísimo capital especulativo. Por eso, nosotros no podemos hablar de soya transgénica sin analizar el modelo productivo en el que se basa. Tenemos, como decía también Javier, cómo ha incrementado el uso de glifosato asociado a la soya transgénica. Esos son datos. Disculpen que no veo muy bien porque soy un poco ciega y necesito otros lentes. Esto es cómo ha evolucionado el mercado de fitoquímicos, es decir, de agrotóxicos en Argentina. Vemos cómo
en el año de 1996, que fue cuando se introdujo por primera vez la soya transgénica, se ha disparado potencialmente el uso de todos estos agroquímicos, y el glifosato es este verdecito de aquí, es lo que más ha aumentado. Ahora, impactos a la salud. Este modelo de soya con resistencia al glifosato, que es adicta al glifosato, tiene un impacto muy fuerte en las poblaciones. A mí me estaba entrevistando un periodista a la entrada y me estaba hablando de alimentos. Yo digo, para un país como el Ecuador, el principal impacto está en el cultivo. Esto es un barrio en la ciudad de Córdoba, es un barrio periurbano. Este es un mapa hecho por el grupo de madres de este barrio que se llama Ituzaingó, que vivían junto a este campo fumigado. Una de las madres trabajaba en el centro de salud y ella es la que daba las citas a las personas. Era la recepcionista del centro de salud. Y ella comenzó a ver que cada vez se recibían más pacientes con casos de cáncer, sobre todo, leucemia y otras enfermedades que no habían en el barrio. También comenzó a notar una gran cantidad de mujeres con pañuelos en la cabeza, asociados con la quimioterapia. Entonces ella organizó a las mujeres y comenzaron a hacer un mapeo de enfermedades de su barrio, y vemos que la mayor concentración de enfermedades, el rojo es cáncer, están cerca del campo fumigado. No podemos hablar de soya transgénica sin hablar de fumigaciones. Se tiene mucha información sobre este barrio porque las madres pusieron un juicio y se han hecho muchos estudios de salud sobre este barrio. Entonces he encontrado casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de 100 ya habían muerto, en una población de 5.000 personas, 14 casos de leucemia. La OMS dice que en una población más o menos el rango normal de casos de leucemia es 1 cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos 14 casos en 5.000 habitantes. Otras personas tenían enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas, muchos casos de abortos no deseados. Ahí esta mujer se dio cuenta que ella tuvo una hija que le nació muerta y se dio cuenta que estaba relacionado con el fenómeno de la soya transgénica. Había mayor concentración de enfermedades cerca de la plantación. Y en este centro de salud en el año 2011 se encontró que el 33% de la gente que moría por tumores, y el 80% de niños que se hizo muestras a 143 niños, el 80% tenía entre 6 y 7 agroquímicos en la sangre. Bueno, la situación de este barrio se vive en toda la zona soyera del país, pero no solamente en Argentina, sino también en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en Bolivia, donde también un alto porcentaje de la soya producida en Bolivia es transgénica. Aquí vemos cómo solo en Argentina el área de influencia de los cultivos transgénicos, en esa zona viven 13.400.000 personas, es decir, la tragedia que viven esas 5.000 personas en el barrio analizado, la viven 13.400.000 personas en Argentina, en un territorio de 22 millones de hectáreas sembradas con soya transgénica. Existen estudios desde América Latina, hay evidencias de los impactos del glifosato que han sido recogidos en este estudio que se llama Un mal cabalga en el viento y que puede ser también bajado del internet. Aquí hay estudios hechos por varios científicos de Colombia, por el tema del Plan Colombia, del Ecuador, pero también de la zona soyera, donde se muestran los graves impactos que tienen estos cultivos en las poblaciones. Ahora, ese también es otro estudio hecho en una universidad de Litoral, se llama la Universidad de Litoral, donde se vio que el glifosato persiste en las plantas. Es decir, no es que la soya le cae el glifosato y se lava con la lluvia, tomando en cuenta que la zona, la pampa húmeda, como dice su nombre, húmeda, hay gran cantidad de lluvia, sino que es absorbida por las plantas y se concentra sobre todo en zonas de mucha actividad metabólica, como son las raíces y las semillas. ¿Y qué es cuál es el alimento de la soya?
es la semilla. Es decir, la semilla tiene altas concentraciones de glifosato. Aquí tenemos otro impacto en la salud. No solamente son los impactos propios de los transgénicos, sino los residuos de glifosato que tiene la soya y que nosotros nos comemos en los pollos. Porque como decía Javier, y como también decía el doctor Pazimiño, nosotros importamos soya transgénica para la alimentación de pollos. Bueno, aquí hay una serie de estudios hechos en Estados Unidos, donde se ve que los cultivos de soya con resistencia a glifosato, en esos cultivos disminuyen poblaciones de microorganismos benéficos del suelo, por ejemplo, pseudomonas. Las pseudomonas son unas bacterias. No creamos que todos los microorganismos son perjudiciales. Nosotros necesitamos de microorganismos, tanto de bacterias como de virus. Hay algunos que son patógenos y otros que no lo son. Las pseudomonas, por ejemplo, producen metabolitos secundarios que juegan un rol muy importante en el ciclo del hierro, producen antibióticos antagonistas de hongos patógenos y juegan un papel importante en el ciclo del nitrógeno. Y lo que encontró este investigador fue que en los cultivos de soya transgénica, él hizo ensayos: soya convencional, soya transgénica con glifosato y soya convencional con glifosato, y encontró que tanto en los cultivos de soya transgénica como los cultivos que estaban rociados con glifosato disminuían la población de pseudomonas. Y por otro lado, que aumentaban algunos hongos patógenos, como por ejemplo Fusarium, del que ya se habló antes. En presencia de glifosato y de soya con resistencia a glifosato, algunos hongos patógenos como Fusarium y Phytophthora incrementaban. Ahora, el modelo agrícola de usar de manera extensiva e intensiva un solo herbicida hace que surjan supermalezas. La resistencia, cuando se usa un solo químico, no es una posibilidad, es una certeza. La única pregunta es cuándo van a surgir estas supermalezas. Es como cuando nosotros hacemos un mal uso de antibióticos o abusamos de los antibióticos. Eventualmente, las bacterias de nuestra flora bacteriana van a desarrollar resistencia. Entonces, se ha visto ya, y nos habló un poco de eso también Javier, cómo el uso ha hecho que aparezcan algunas especies ya tolerantes a herbicidas. Se han encontrado, por ejemplo, ya 383 variedades de malezas conocidas con resistencia a uno o más herbicidas. El problema es, uno de esos es el amaranto. Hay un libro que se llama La venganza de los incas, escrito por un argentino, porque él dice que el amaranto es un cultivo inca y que los incas se están vengando. Bueno, es una forma alegórica de presentar el problema de las supermalezas, que es el nombre que se le da. Y el problema ha sido tan grave que inclusive el Congreso de los Estados Unidos creó una comisión para ver cómo se soluciona el problema de las supermalezas. ¿Cuál es la respuesta que da la industria frente a este problema? Y ahí volvamos a recordar lo que decía Einstein, que también fue premio Nobel. Se quiere solucionar este problema tecnológico usando la misma tecnología. Entonces, se han desarrollado ya cultivos de soya y maíz resistentes al herbicida 2,4-D. No sé si ustedes saben qué es este herbicida, el 2,4-D. El 2,4-D es uno de los componentes del agente naranja. No sé quién se acuerda qué es el agente naranja. El agente naranja fue un defoliante usado en la guerra de Vietnam, un arma química. Entonces, se está introduciendo en los campos, por ejemplo, en los campos de Estados Unidos, de Argentina, ya están aprobados estos cultivos, ha habido mucha oposición de la población, pero ya están aprobados. En el caso de Estados Unidos creo que se dilató la decisión, pero están ya aprobados en Argentina y en Brasil, todavía no se introducen al campo, felizmente, pero la gente dice se está declarando una guerra en el campo. También se han desarrollado nuevos transgénicos resistentes a dicamba y al glifosinato de amonio, que son otros herbicidas. Ahora, ¿dónde está el negocio de las empresas? Realmente las 4 empresas que hacen transgénicos, que son Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, se iniciaron todas como empresas químicas y luego migraron a las semillas. Esos son datos de Syngenta del año 2015. Vemos que las ventas totales del año 2015 fue de 13,4 mil millones de dólares.
de las cuales 10.000 millones fueron en agrotóxicos, de los cuales el 37% fueron herbicidas y solo 2,8 mil millones, solo, ¿no? Para este caso solo, fueron en semillas. Entonces, ¿dónde está el negocio de las empresas? ¿En la venta de las semillas o en la venta de los venenos? Exactamente. Bueno, tenemos eso en relación a los cultivos con resistencia a herbicidas. Ahora tenemos los cultivos con resistencia a insectos, es decir, cultivos que producen sus propios insecticidas. A eso se les llama cultivos BT porque la bacteria Bacillus thuringiensis, que se le dice con cariño BT, ha sido una bacteria usada por los agricultores orgánicos, sobre todo en Europa, para hacer control de plagas. Entonces lo que hicieron fue aislar las toxinas, ¿no? Y se las insertó sobre todo en maíz, en algodón. Se las llama CRI porque hacen cristales, y hay una gama, una bacteria de Bacillus thuringiensis produce más de 30 diferentes tipos de toxinas. Entonces se ha ido introduciendo paulatinamente las diferentes toxinas en el maíz y en el algodón. ¿Por qué? Sobre todo porque así como existen resistencia, se desarrolla resistencia a las malezas, también los insectos siguen desarrollando resistencia a estas toxinas BT. Entonces, una de las cosas graves que se han encontrado en los estudios que se han hecho en relación a los BT es que pueden entrar en las redes tróficas. Así como el DDT, ¿se acuerdan que el DDT salió de uso porque entraban en las redes tróficas? Se encontró en la leche materna, se encontró en los huevos de aves. Se han encontrado resultados parecidos también con la toxina BT. Esto es un estudio hecho en la Universidad de Kentucky, donde se encontró en artrópodos herbívoros, en artrópodos superiores que a su vez se alimentaban de artrópodos herbívoros que a su vez se alimentaban de maíz BT. Este es otro estudio hecho en Noruega, donde se encontró en mamíferos, en ratas, genes BT después de 6 horas de haber alimentado a las ratas, en riñones a los 3 días en el hígado. O sea, la toxina, el gen de la toxina se encontró en mamíferos. Ahora hay un estudio de Austria que revela que el maíz modificado genéticamente afecta la reproducción en ratones. Yo quisiera hablar sobre el Wikileaks del que habló el asambleísta. Yo he seguido con bastante cuidado la disputa que hay entre Europa y Estados Unidos en la OMC por el tema de los alimentos transgénicos. Este es uno de los pocos casos que no se ha resuelto en la OMC. Ha durado, no sé, 15 años, 10 años, muchísimos años. Si es que la Unión Europea no hubiera usado argumentos científicos, ¿creen ustedes que ya no se hubiera resuelto el problema? Es decir, los Estados Unidos presentan unos argumentos, los europeos presentan otros y están, como se dice en ajedrez, están tablas, ¿no? Entonces, este es uno de los estudios hechos en Europa, es hecho en Austria por la autoridad sanitaria, es un estudio hecho desde el Estado. Ellos hicieron varios ensayos de alimentación de largo plazo. Uno de esos estudios consistió en una evaluación de reproducción continua, es decir, eran animales alimentados con BT que tenían crías y que seguían siendo alimentados con BT. Y ellos encontraron que se encontró una reducción en el tamaño y en el peso en la tercera y cuarta generación de camadas alimentadas con maíz transgénico, y también se observaron otras diferencias significativas en el contenido de colesterol, en la sangre y alteraciones en los riñones. Existen muchísimos estudios sobre efectos en la salud de los cultivos BT, y casi todos se refieren a daños en los órganos que sirven para purificar el organismo, como los riñones, como el hígado. Bueno, ya mencioné que existen superplagas debido a la exposición continua a las toxinas BT. Aquí hay una lista de estudios a la salud que también pueden ser encontradas en este libro, que también está disponible en la internet. Ahora, la pregunta que nos surge es ¿por qué no estamos todos enfermos? Decía nos mostró un mapa el doctor Pacimiño de las empresas que utilizan transgénicos. Estábamos ahí con el compañero de la COPISA viendo que no todo lo que presentó él son transgénicos, porque había Gillette, por ejemplo, que difícilmente va a ser transgénico,
o había, ¿qué más había? Bueno, había una serie de productos que no son transgénicos. Había Boss, que es marca de ropa, bueno. Habían cosméticos. Bueno, los cosméticos sí pueden tener transgénicos, porque tienen, aunque se hacen generalmente con aceite de palma los cosméticos. Bueno, independientemente de eso, se está consumiendo muchos transgénicos. Entonces, ¿por qué no todos estamos enfermos? El primer problema es reconocer que hay un nuevo problema de salud en la comunidad. Es muy difícil determinar que existe un nuevo problema de salud en la comunidad. Eso son reflexiones hechas en Estados Unidos. Mira. Hay tan pocas pruebas en animales que es difícil saber cuáles son las enfermedades que se presentan y cómo buscar en la sociedad cuáles son las enfermedades relacionadas con los transgénicos. Luego hay que buscar las causas que coadyuvan para que esa enfermedad emerja. Sin embargo, en un estudio hecho por Nancy Swanson, ella encontró que las condiciones de salud de los ciudadanos de Estados Unidos, que son los que más transgénicos consumen, ha cambiado desde que se introdujeron los cultivos transgénicos en Estados Unidos. Ella llegó a esta conclusión luego de revisar datos oficiales del Centro de Control de Enfermedades del Instituto Nacional del Cáncer, del Centro de Información del Riñón y de Enfermedades Urológicas y del Centro de Datos Renales de Estados Unidos. Y ella concluye que hay un paralelismo entre la introducción de los primeros cultivos resistentes al glifosato en el año de 1996 con el incremento de enfermedades graves como cáncer a la tiroides, al tracto digestivo, al hígado, el incremento de diabetes, estados avanzados de enfermedades renales, obesidad, alta presión sanguínea. Es un poco difícil decir que todas estas dolencias se refieren a los transgénicos, pero coadyuvan a que incrementen esas enfermedades. En conclusión, podría decir que los impactos de los cultivos transgénicos están relacionados con el proceso de modificación genética. Hemos visto que no es precisa, que usa segmentos del ADN que son muy problemáticos, como los genes de resistencia a antibióticos, de los que nos habló el doctor Paz y Niño, pero el mismo gen que se utiliza para la resistencia al glifosato, que está relacionado con el ciclo metabólico en el que actúa el glifosato, los rasgos genéticos introducidos y los impactos asociados al modelo tecnológico que impulsan monocultivos que demandan el incremento en el uso de agrotóxicos. Muchas gracias.